La séptima clase de física. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver solamente los ejercicios de la parte de dinámica de la clase pasada que estábamos dando, ¿no? Acá tenemos tres cuerpos A, B y C que tienen 2 kilogramos, 3 kilogramos y 5 kilogramos de masa, respectivamente sobre un plano horizontal sin rozamiento. La fuerza F, que es horizontal, tiene una intensidad de 60 newton. Pregunta, ¿cuál es la aceleración del conjunto? ¿Y cuál es la intensidad que la fuerza A ejerce sobre B y que B ejerce sobre C? Pues acá podemos utilizar para calcular la mi aceleración, que va a ser la fuerza neta que actúa en el sistema dividido la suma de todas las masas. Algo más directo que si es que sabemos utilizarlo, ¿verdad? Podemos determinar. ¿Sí? Entonces, para calcular mi aceleración, vean cuál es la fuerza que le está haciendo acelerar al cuerpo. Tengo que descomponer la fuerza en la dirección de mi movimiento, ¿verdad? Entonces mi cuerpo va a acelerar hacia la derecha, ¿verdad? Va a acelerar hacia la derecha y pueden calcular cuánto es mi aceleración. Entonces mi fuerza neta, la única fuerza que actúa en la dirección de mi movimiento, acá es de 70 newton, ¿verdad? Dividido la suma de las masas. Calculan la aceleración. Entonces sería 60 dividido por 10. Se puede calcular cuánto es mi aceleración. Y ahí si quieren calcular después la fuerza entre A y B, trabajamos con este en el bloque A, ¿verdad? Tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza de acción y reacción entre A y B, ¿verdad? Y hacemos sumatoria de fuerzas y calculamos la fuerza entre A y B. Si quieren determinar entre B y C, podemos calcular solamente con C. Se van en el bloque C, vamos a tener la fuerza que entre B y C pueden determinar. Y acá sería entre A y B. Entonces determinen en forma directa, ¿verdad? Mi aceleración es la fuerza, la única fuerza que actúa es de 60 newton. Está en la dirección del movimiento, porque mi movimiento solamente puede ser horizontal, ¿sí? Horizontal. Y determinan la aceleración. Al tener la aceleración, se hacen sumatoria de fuerzas en el bloque A. Es igual a la masa por la aceleración. Y en el bloque 6 pueden determinar cuáles son las fuerzas que actúan entre A y B y C.
Entonces, calculando mi aceleración, ¿no? Vemos que la fuerza neta es de 60 y yo la suma de las masas sería de 6. Entonces, mi aceleración sería de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos, de cada uno tanto de A, B y C, o trabajar, si es que calculamos de esta forma la aceleración, directamente ya calculamos en el bloque A y en el bloque C. Entonces, si es que estábamos trabajando, usamos la aceleración, usamos en el bloque A, ¿verdad? En el bloque A utilizamos en el bloque A, ¿verdad? Entonces, utilizamos solamente este bloque A, donde te actúa la fuerza, y la fuerza 1 le llamé la fuerza que actúa entre A y B, ¿verdad? Por acción y reacción, tienen sentidos contrarios, y va a acelerar hacia la derecha. Se le pone siempre en el sentido donde tengo mi aceleración, va a ser positivo. Entonces, esta fuerza es positiva y esta fuerza va a ser negativa. Entonces, por sumatoria de fuerzas es igual a la masa de A por la aceleración. Sería la fuerza F menos F1, sería la masa por la aceleración. Si queríamos calcular mi F1, de acá despejamos F1 y como ya tenemos la aceleración. Supuestamente ahora no tenemos, ¿verdad? Hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Tenemos la aceleración, la fuerza 1 y la fuerza 2. Por acción y reacción entre el cuerpo C, sería la fuerza que B le aplica a C o que C le aplica a B. Por sumatoria de fuerzas es la masa de B por la aceleración. O sea que la diferencia de F1 es positivo, F2 es negativo. Va a ser igual a la masa de B por la aceleración. En el bloque C solamente tengo una fuerza 2, ¿verdad? Y va a ser la masa de C por la aceleración. Si ponemos todo en orden, uno debajo del otro, y después al sumar todas estas ecuaciones, se van a simplificar la fuerza 1 y la fuerza 2. Y quito factor común mi aceleración. Al quitar el factor común la aceleración, voy a despejar mi aceleración, va a ser la fuerza dividido por la suma de las masas, que teníamos igual anteriormente. Entonces mi fuerza de 60 dividido la suma de las masas. Entonces, al tener esta aceleración, nos vamos después en la ecuación 1 y en la ecuación 3, o nos vamos en 3 y en 2, ¿verdad? Depende mucho de cómo despejar más rápido para usted, ¿verdad? Entonces acá, dependiendo de cada uno, pueden irse cualquiera una de las ecuaciones. Y acá, con la aceleración que calculamos en 6, nos vamos en 1. Despejamos F1, va a pasar positivo al otro miembro y este va a pasar negativo. Entonces 60 menos la masa de A es 2 por 6, sería 12. Entonces la fuerza 1 sería la fuerza que A le aplica en B. Sería de 48 newtons. Con el valor de la aceleración nos vamos en 3 y calculamos la fuerza 2. Entonces, si es que calculamos la aceleración por la forma rápida, ¿verdad? Por esta forma rápida, directamente ya nos íbamos a cada uno de los, para calcular cada una de las fuerzas que le aplican A en B o B en C. O sea, eso hablando de esta parte. Es cuestión de práctica. Para muchos va a ser algo nuevo, pero pueden determinarlo así. Este ejercicio también puede hacer de la misma forma, ¿verdad? Tenemos 3 bloques A, B y C. Cada uno tiene masa de 4. La fuerza de F es paralela al plano horizontal. Tiene una intensidad de 60 newton. Despreciando los rozamientos, determine la aceleración del conjunto, la tracción entre A y B y la tracción entre B y C.
De la misma forma que tenemos la única fuerza que tenemos acá es la fuerza F. ¿Ya? La única que le vamos a ver ya está en el horizontalmente. Ya está horizontalmente. Y es dividir por la suma de las masas. Ahí van a tener la fuerza. Para calcular la tensión, puedo trabajar con esto que tengo que hacer. Tengo la tensión, la masa de este por la aceleración. Puedo irme en este otro, cuerpo C, y calculo mi tensión. ¿Sí? Determinen en cuánto le va a salir. Para calcular la aceleración van a dividir 60 dividido la suma de las tres masas. Ahí ya tienen la aceleración. Para calcular la tensión entre A y B, esta tensión entre A y B va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Y en este otro sería la fuerza menos la tensión es igual a la masa de C por la aceleración. Y acá van a tener la tensión es igual a la masa de A por la aceleración. Y mi aceleración va a ser la fuerza dividido la suma de todas las masas. Pues la fuerza sería de 60 dividido por 2. Ya tengo la masa que es 4 por la aceleración que calculo. Tiene la tensión entre A y B. Se van en el cuerpo C. Sería la fuerza menos la tensión entre B y C. Es la masa de C por la aceleración. Esto pasa al otro miembro. Y este pasa negativo a este miembro. Entonces, calculando la aceleración, es la fuerza neta dividido la suma de todas las masas, ¿verdad? Que sería de 60 dividido por 12, que va a ser igual a 5. Entonces, mi aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. También podemos resolver agarrando cada bloque, haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada bloque, vamos a tener para el bloque A, este cuerpo, el hilo solamente puede estirar, o sea, solamente sirve de tracción. Entonces, esta fuerza que tenemos, debido a esta fuerza, todo el sistema va a irse hacia la derecha.
Entonces, para que el A se vaya a la derecha, tengo que tener una tensión en el hilo entre A y B, le llamé de T1, por acción y reacción de T1. Para esto que se vaya a la derecha, tengo que tener T2, que sea mayor que T1 para que se vaya a la derecha. Y por acción y reacción en el hilo. O sea que en el hilo solamente puedo estirar también. Para saber el sentido de mi fuerza de tracción, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento. Sumatoria de toda la fuerza es la masa por la aceleración. La única fuerza tenemos la tensión 1, sería la masa de A por la aceleración. Para el bloque B, tensión 2 es positivo, menos T1, sería la masa de B por la aceleración. Y para el bloque C sería la fuerza menos T2, la masa de C por la aceleración. Poniendo todo uno debajo del otro, vamos a, al sumar las tres ecuaciones, se van a simplificar las tensiones. Vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la suma de las masas, por la aceleración. O sea que mi aceleración va a ser la fuerza neta dividido la suma de las masas, que es de 5. Al tener mi aceleración, podemos irnos en 1, ¿verdad? Mi ecuación 1, o en 2, o en 3, para calcular mi fuerza de tracción. Entonces nos vamos a la ecuación 1. Con mi aceleración calculamos la T1, que sería la masa, 4 por mi aceleración sería 5, sería de 20 newtons. O sea, la tracción del hilo entre A y B es de 20 newtons. Nos vamos en 3, pasamos tensión 2 al otro mismo, acá pasa positivo, esta pasa negativa al otro mismo. Sería la fuerza menos la masa por la aceleración. Entonces mi fuerza de tracción entre A y B es de 40 newtons. En el ejercicio 3 tenemos dos bloques A y B, se encuentran apoyados sobre una superficie horizontal, donde el coeficiente de rozamiento entre cada cuerpo y el plano es de 0,2. Una fuerza constante de 20 newton se ejerce sobre A conforme a la figura. Entonces esta fuerza F es horizontal. Esta fuerza F es horizontal, ¿verdad? Va a acelerar el sistema hacia la derecha, ¿no? Se van a oponer la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento de A y la fuerza de rozamiento de B. Entonces, para hallar mi aceleración, es la fuerza neta. Entonces la fuerza neta sería la fuerza F menos la fuerza de rozamiento de A y la fuerza de rozamiento de B. Dividido la suma de las masas. En esta situación que tenemos acá, la normal es igual al peso. En este ejercicio la normal es igual al peso. Y mi fuerza de rozamientos, saben que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Ahí pueden determinar cuánto es la aceleración y la fuerza que B ejerce sobre A y que A ejerce sobre E. Estos son el mismo valor en magnitud. Lo único que tienen diferentes son sus sentidos, tienen sentidos contrarios. Entonces, trabajan sobre este bloque A, ¿verdad? Tiene la fuerza y la fuerza de rozamiento.
y la aceleración. Entonces, por sumatoria de fuerzas en el eje X, pueden calcular cuánto es la fuerza que B le aplica en forma directa, ¿verdad? Entonces sabemos que la fuerza de rozamiento de A, si el coeficiente de rozamiento, la normal es el peso, y calculamos cuánto es mi fuerza de rozamiento de A. El peso de A es 2 por 10 sería de 20, sería de 4 newton. La fuerza de rozamiento de B, el coeficiente de rozamiento 0,2 por 30 sería de 6 newton. Entonces, para calcular mi aceleración, es la fuerza neta, sería la fuerza menos las dos fuerzas de rozamiento dividido la suma de las masas. Vamos a tener 20 menos 4 menos 6 dividido 2 más 3. Entonces calculamos la aceleración. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Si es que ya calculamos la aceleración, podemos irnos o en el bloque A o en el bloque B, ¿verdad? Entonces tenemos la fuerza de rozamiento, ya tenemos la aceleración y calculamos F1, sería la fuerza entre A y B o B y A. Haciendo sumatoria, calculando normalmente, sumatoria de fuerzas en el eje X que va a haber movimiento, sería la fuerza F menos la fuerza de rozamiento de A menos la fuerza de acción y reacción. Va a ser la masa de A por la normal. Por sumatoria de fuerza en I, siempre calculamos la normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, en esta situación, mi normal es el peso. Y mi fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. O sea que el coeficiente de rozamiento 0,2 por el peso de A, que sería 20. De la misma forma calculamos para el bloque B, sumatoria de fuerza en X, va a ser la masa de B por la aceleración. Va a poner F1 va a ser positivo y mi fuerza de rozamiento va a ser negativa. Va a ser la masa de B por la aceleración. Mi normal va a ser igual al peso. Mi fuerza de rozamiento de B, voy a multiplicar mi coeficiente de rozamiento por mi normal. Y vamos a tener 4 ecuaciones. Ponemos todo uno debajo del otro. Al poner todo uno debajo del otro, podemos simplificar, ¿verdad? Al sumar todo, se va a irse la fuerza de acción y reacción. Sería la fuerza menos fuerza de rozamiento A menos fuerza de rozamiento B. O sea que mi aceleración quito factor común. Tenemos que la fuerza menos mi fuerza de rozamientos dividido la suma de las masas, que ya habíamos calculado en forma directa, ¿no? Calculamos 2. Con este 2 nos vamos en la ecuación 3 o nos vamos en la ecuación 1. Entonces, nos vamos en 3. La fuerza 1 menos mi fuerza de rozamiento. Pasamos mi fuerza de rozamiento al otro miembro. Vamos a ver la masa por la aceleración más mi fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza que A le aplica en B o que B le aplica en A es de 12 newton. Tenemos otro ejercicio. Un bloque que cuelga de 8,5 kilogramos
se conecta por medio de una cuerda que pasa por una polea a un bloque de 6,2 kilogramos, que se desliza sobre una mesa plana. Si el coeficiente de rozamiento durante el deslizamiento es de 0,2, encuentre la tensión en la cuerda. No pide la tensión en la cuerda. Lo primero que tenemos que hallar es la aceleración. Encuentro ya la aceleración. Para calcular la aceleración, ¿quién le va a moverle a este sistema? Sería el peso de B. El que le va a mover a este sistema sería el peso de B. ¿Quién le va a frenarle a esto? Sería la fuerza de rozamiento de A. Entonces, para calcular la fuerza neta sería el peso de B menos la fuerza de rozamiento. Ahí calculan la aceleración, dividido la suma de las masas. Para calcular la tensión, voy a tener mi tensión y mi peso de B, y va a acelerar en ese sentido. Y ahí puede calcular la tensión. Entonces, solamente hace sumatoria de fuerza para el peso B y puede determinar cuánto es la tensión. Estoy calculando mi fuerza de rozamiento. Vimos en el ejercicio anterior que sería el coeficiente de rozamiento por la normal que va a ser el peso. En esta situación que tenemos. Calculamos mi fuerza de rozamiento. Mi masa es de 6,2 por 10 sería 62. Entonces 0,2 por 62. Calculamos la fuerza de rozamiento de A.
Entonces, para calcular mi aceleración de la fuerza neta sería el peso de B, 8,5 por 10, 85, menos la fuerza de rozamiento, dividido la suma de las masas. Calculamos la aceleración. Al tener la aceleración, nos vamos en el bloque B. La sumatoria de fuerza de la masa de B por la aceleración. Entonces, el peso de B está en el mismo sentido de mi aceleración. Al tener mi peso de B y mi aceleración, entonces el peso de B menos la tensión va a ser la masa de B por la aceleración. Y acá calculamos la tensión. Pasamos a este al otro miembro, va a salir positivo. Este pasando a este miembro va a ser negativo. Sería el peso de B menos la masa de B por la aceleración. Y determinamos cuánto es la tensión. Tenemos un sistema de dos planos inclinados que no tiene inercia la polea, o sea que no tiene rozamiento, sino las tensiones iban a ser diferentes. Entonces la tracción en el hilo es igual en ambos bloques. Y tenemos rozamiento con el suelo que es de 0,014. Su coeficiente de rozamiento me pide determinar qué distancia recorrió cada uno de los pesos al cabo de un segundo. Lo primero que tiene que determinar acá es la aceleración. ¿Ya? Para calcular mi aceleración, podemos calcular en forma directa, ¿verdad? En forma directa, en el bloque A va a actuar el peso, ¿verdad? Tenemos la normal, tenemos la tensión en el hilo, en el B tienen el peso, tiene la tensión, tiene la normal, y tenemos que hallar cuál de las componentes es mayor. La componente del peso en la dirección de mi movimiento, este se va a mover en esta dirección y este otro se va a mover en esta dirección. Tengo que ver si esta componente del peso de A, si es mayor que la componente del peso de B. Si la componente del peso de A es mayor, el A va a irse hacia abajo y el B va a empezar a subir por el plano inclinado. Pero si la componente de B es mayor que la de A, esto va a acelerar en este sentido. Y ahí tengo que ver mi rozamiento en qué sentido voy a poner. Entonces, este se va a oponer al movimiento, mi fuerza de rozamiento va a apuntar en este sentido. Este se va a oponer al movimiento, va a apuntar mi fuerza de rozamiento en este sentido. Entonces, para calcular acá en forma directa mi aceleración, el que le va a mover al sistema va a ser la componente del peso, uno en sentido contrario al otro, y quién se va a oponer, las dos fuerzas de rozamiento. Entonces, necesito calcular, para calcular en forma directa mi aceleración. En esta situación mi normal no es igual al peso. Tengo que descomponer la componente que tengo acá en hilo que va a ser la normal. Entonces tengo que hallar por la componente, mi componente I, que va a ser la normal. Este ángulo que tengo acá es el mismo ángulo de mi plano inclinado. Este ángulo es el mismo ángulo de mi plano inclinado. Entonces para mi eje X va a ser seno, P por seno, y el otro sería P por coseno. Y ahí determina la aceleración. Al tener la aceleración, como no me da nada, entonces vamos a decir que parte del reposo, mi posición inicial es 0, para calcular mi espacio es un medio de la aceleración por t cuadrado. Y calculamos cuánto es la distancia que recorre. Me pide qué distancia recorre, pero necesito de mi aceleración del sistema.
Calculando la fuerza de rozamiento de A, el coeficiente de rozamiento por la normal. En esta situación, mi normal es el peso de A por coseno de mi ángulo. Calculamos cuánto es mi fuerza de rozamiento. Mi fuerza de rozamiento de B, mi coeficiente de rozamiento por la normal de B. La normal de B va a ser el peso de B por coseno de 60. Calculan cuánto es la fuerza de rozamiento. Para calcular mi peso, la componente del peso del cuerpo A, sería el peso de A por seno, 6 por seno de 30, que es 3, y para el componente del peso de B, peso de B por seno. Encontramos que es 3,46. Quiere decir que la componente del peso de B es mayor que la de A. Entonces quiere decir que este cuerpo va a acelerar así. Y este va a subir, ¿no? Entonces, ¿quién es mayor? La componente de B. ¿Quién le va a frenar? La componente de X del peso de A. ¿Y quién le va a frenar? Las dos fuerzas de rozamiento. Ahí calculan cuánto es la aceleración. Entonces acá, mi aceleración es la fuerza neta por la sumatoria de las masas. La componente del peso de B menos la componente del peso de A menos las dos fuerzas de rozamiento. Calculamos la aceleración, que es de 0,36. Mi velocidad inicial es 0, posición inicial 0, ya tenemos la aceleración. Me pide qué distancia recorre, tanto el cuerpo A como el cuerpo B van a recorrer la misma distancia. En un segundo recorre 0,18 metros. Que sería el ítem E, ¿no? En el ejercicio 6 tenemos 3 masas conectadas sobre una mesa. El coeficiente de rozamiento es de 0,35. Las 3 masas son de 4, 2 kilogramos y 1 kilogramo respectivamente. Y las poleas no tienen rozamiento. O sea que no hay entre polea, la tensión entre B y C es única. Y entre A y B es única. Me pide determinar también las tensiones y la aceleración de cada bloque. La aceleración de cada bloque es la aceleración del sistema en sí. Para resolver acá, tenemos que este peso de A le va a estirar hacia este lado, el peso de C le va a estirar hacia este lado, se van a oponer, este es de 40 kilogramos y este es de, o sea que 40 newton y 10 newton. Quiere decir que 40 newton es mayor que 10 newton, quiere decir que mi sistema va a acelerar en este sentido. Como acelera en este sentido, este va a acelerar hacia la izquierda. Y quien se lo va a oponer acá sería mi fuerza de rozamiento. ¿No? Entonces, para calcular mi aceleración, sería el peso de A menos el peso de C menos mi fuerza de rozamiento. En esta situación, mi fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por el peso de B. Ahí calculan la aceleración. Para calcular la tensión, en cada tramo, o sea, trabajando con el bloque A, tengo el peso, ya tengo la aceleración, puedo calcular esta tensión. Nos vamos en el bloque C, ya tenemos el peso, tenemos la aceleración y podemos calcular esta tensión entre B y C.
Determinamos la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por el peso. Calculamos la fuerza de rozamiento. Que sería el peso de A, 40, menos el peso de C, que es 10, y menos la fuerza de rozamiento. Se dividió la suma de todas las masas. En el ejercicio que tenía en el folleto acá era 1 y acá es 2. Entonces no tiene el mismo valor del resultado del folleto que tenemos. Al determinar mi aceleración, que me pide el ítem A, vamos a trabajar con el bloque A y con el bloque C. Trabajando con mi bloque A, sumatoria de fuerzas sería el peso de A menos la tensión entre A y B, por la masa de A por la aceleración. Pasando mi tensión a otro miembro, este pasa como negativo. Entonces, teniendo mi peso menos la masa de A, 4 por mi aceleración, sale la tracción entre A y B sería de 26,86 newton. Para calcular la fuerza de tracción entre B y C, en este caso el bloque está subiendo y sería la tensión menos el peso de C. Mi tensión está en el sentido de mi aceleración, tensión menos peso de C, la masa de C por la aceleración. Este pasamos al otro mismo, va a pasar sumando. Entonces la masa es de 1 por 10 sería 10 newton, más mi aceleración por mi masa. Entonces la fuerza de tracción entre B y C sería de 13,3 newton. Tenemos tres bloques de la figura, están conectados por medio de cuerdas sin masa que pasan por poleas sin fricción. La aceleración de mi sistema es de 2,35 y me dice que viene a la izquierda y las superficies son rugosas. Entonces tenemos que mi aceleración, va a acelerar hacia la izquierda, va a bajar y va a subir por el plano inclinado. Entonces para calcular mi aceleración, el que le va a acelerar a esto va a ser este peso, ¿verdad? Podemos llamarle A, B y C, ¿verdad? Quien le va a acelerar al sistema sería este peso. ¿Quién le va a frenar? La fuerza de rozamiento. ¿Quién le va a frenar? La fuerza de rozamiento. ¿Y quién le va a frenar? La componente de este peso. Entonces, para calcular mi aceleración, sería el peso de A menos la fuerza de rozamiento de B, menos la fuerza de rozamiento de C, menos PX de C. Entonces, para calcular la tensión en esta cuerda T1 ya es directo. Yo puedo calcular, ya tengo mi aceleración. Pero resolviendo mi sistema, la fuerza neta, puedo calcular cuál es mi coeficiente de rozamiento. Necesito mi coeficiente de rozamiento para calcular T2, necesariamente.
Calculando la fuerza de rozamiento de B, va a ser el coeficiente de rozamiento por el peso. Entonces, el peso sería de 30 por mi coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento de C, la normal de C ya no es el peso, sino que es la componente del peso, P por coseno de 55. Entonces, mi fuerza de rozamiento de C sería el coeficiente de rozamiento por 30 por coseno de 55. Y en función al coeficiente de rozamiento. La componente del peso de C sería el peso de C por 50. Entonces mi fuerza neta sería el peso de A, que sería 100, menos la componente del peso de C, menos las dos fuerzas de rozamiento. Entonces al sustituir en mi ecuación, el que divide va a pasar a multiplicar, y que estoy teniendo un miembro, voy a llevar otro miembro y determino cuánto es mi coeficiente de rozamiento. Al tener mi coeficiente de rozamiento, podemos irnos en el bloque C y calcular, o en el bloque B calcular mis tensiones. O sea, al tener mis tensiones, para calcular la tensión 1, podríamos calcular sin calcular mi fuerza de rozamiento. Como está acelerando hacia abajo, mi peso está en el sentido de la aceleración es positivo y mi tensión sería negativa. Calculamos la tensión. Nos vamos en el bloque B, que calculamos bien 1, vamos a calcular bien el 2, ¿verdad? Sería la tensión, como está acelerando hacia la izquierda, sería T1, mi T2 está en sentido contrario, menos la fuerza de rozamiento. Despejando acá T2, este va a pasar positivo y la masa va a pasar todo esto. Este va a pasar positivo, este es negativo, esto está mal, ¿verdad? Entonces pasa más de miembro. Entonces acá mi T2 va a pasar acá positivo, ¿sí? Acá va a ser positivo. Y esto va a quedarse negativo, entonces acá tiene que ser negativo y acá tiene que ser negativo. Esto está mal. Entonces, para calcular mi tensión 2 sería mi T1 menos la fuerza de rozamiento de B y menos, pasé estos dos al otro miembro como si fuera que estoy calculando T1. Eso está mal, ¿verdad? Entonces para calcular T2 sería la T1 menos la fuerza de rozamiento y menos la masa de B. Va a tener otro resultado. En el ejercicio 8 tenemos una masa de 60 kilogramos. Está colocado sobre una superficie horizontal rugosa. Tenemos rozamiento sobre esta mesa que pasa por una polea como se muestra en la figura. En cierto instante la cuerda forma un ángulo de 30 grados. En este mismo instante mi tensión forma 30 grados con la horizontal y ejerce sobre una caja una fuerza T de 400 newtons. O sea, la fuerza de tracción en el hilo sería de 400 newtons. El coeficiente de rozamiento entre la superficie es de 0, y el bloque sería de 0,5. En este instante nos pide hacer un diagrama de cuerpo libre, calcular la aceleración de cada masa y determine la masa M del cuerpo que cuelga. Pues acá lo que tenemos que ver bien la situación. La única posibilidad que esto pueda es acelerar hacia abajo. Y este cuerpo, la única posibilidad que tiene es moverse en sentido horizontal. O sea, mi eje sería horizontal. Entonces esto va a acelerar hacia la derecha. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer esta masa por sus componentes. Entonces esta tensión que tengo acá se descompone en dos componentes. Uno en el sentido X y el otro en el sentido de la Y.
El que le va a acelerar a esta masa va a ser esta componente de la tensión. ¿Quién le va a frenar? La fuerza de rozamiento. Y acá la normal, tenemos el peso y tenemos una componente de la tensión. Mi normal no es el peso, acá tengo que descomponer. Entonces necesariamente tengo que descomponer esto para calcular la aceleración. Al tener mi aceleración, ya puedo calcular por el bloque B la tensión menos el peso de M, la masa por la aceleración. Ese sería el paso. Entonces acá tener mucho cuidado. En cada situación tengo que determinar cuánto es mi normal. Mi normal no es igual al peso. No es componente del peso. Tengo que calcular por mi eje de las y cuánto es la normal. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre para la masa M, vamos a tener mi fuerza de rozamiento, la normal, el peso, mi componente X y Y y la tracción en el hilo. Para la masa B, vamos a tener la tensión y el peso de la masa M mayor. Entonces, en el ítem A me decía hacer el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. Entonces, tenemos que determinar. Entonces, la única posibilidad que tenemos acá es que este cuerpo se vaya hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, este cuerpo va a acelerar hacia la derecha. Y tenemos que descomponer cuál es la fuerza que le va a acelerar, ¿verdad? Entonces acá, para mi eje X va a ser la tensión por coseno de 30, menos mi fuerza de rozamiento va a ser la masa por la aceleración. En mi eje Y, mi normal más la tensión por seno de 30 menos mi peso. Y sabemos que mi fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. A partir de esos datos, calculamos cuánto es mi aceleración del sistema. Entonces vamos a tener que la tensión menos la fuerza de rozamiento. Mi fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por la normal, va a ser la masa por la aceleración. Hacemos distributiva, ¿verdad? Calculamos mi aceleración. Tenemos la tensión. Tenemos el coeficiente de rozamiento y la masa. Podemos calcular la aceleración. Al calcular la aceleración, nos vamos en el otro cuerpo. Sumatoria de fuerza en I va a ser el peso menos la tensión. Pasamos esta masa al otro miembro. Va a pasar restando. Vamos a tener que la masa va a ser la tensión dividido por la gravedad menos mi aceleración. Calculando la masa, obtenemos que es de 52,9 kilogramos. Lo que tenemos que es hacer bien nuestro diagrama de cuerpo libre y estudiar y determinar la normal en la componente de las I. El ejercicio número 9 es algo teórico. ¿Qué sería la fuerza normal? ¿Será que va a ser A, B, C, D o E?
Este E no tiene nada que ver, no es una fuerza de tensión. El B también elimina, no tiene nada que ver. Entonces lo tenemos acá, siempre vamos a tener una superficie, ¿verdad? Y la superficie va a actuar una fuerza sobre el cuerpo. Esa es la definición de fuerza normal. Y siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es una fuerza que la superficie le aplica al cuerpo. Acá, si es que íbamos a responder el peso, tanto este como esto, me dice la misma cosa. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver, esto solamente se ocurre si es que está en forma horizontal y no tengo ninguna fuerza que actúa sobre el peso. Acá mi normal es el peso. Entonces la respuesta, la normal siempre es perpendicular a la superficie. Y la superficie es una fuerza que le aplica al cuerpo. Entonces acá sería el C el correcto. Tienen otro ejercicio para resolver. No se preocupen por la hora, ahora dice que vamos a tener toda la mañana, ¿verdad? Entonces tenemos, si la masa de un cuerpo se reduce un 50% al actuar la misma fuerza, la aceleración varía como, se incrementa en 50%, se reduce 100%, se reduce 50%, se incrementa en un 100% o se incrementa en un 33%. Traten de resolver, ¿verdad? Pueden ponerle la fuerza a cualquier valor, a la masa a cualquier valor. Pueden hacer en forma numérica, ¿verdad? Que se puede dar la fuerza 10 newton, a la masa 2 kilogramos. Calculan cuánto es mi aceleración. En el otro la fuerza va a mantener el mismo valor y la masa se reduce 50%, o sea que la masa de ahora va a ser la mitad de la anterior. De calculando, la fuerza sería la masa 1, dividido la aceleración 1. La fuerza es F, dividido la masa 1. Para el otro sería la fuerza, sería la masa 2 por la aceleración 2. Pero mi masa ahora se reduce 50%, sería 50, pues sería la mitad de la masa 1. Para calcular mi aceleración 2 sería la fuerza dividido la masa 2, que es la mitad de la masa 1, va a ser 2 veces la fuerza 1 dividido por la masa 1. O sea que la aceleración de 2 va a ser el doble de la de 1.
Entonces, si el doble quiere decir que se aumentó el 100%. Sería el D la respuesta correcta. Un último ejercicio para ir al recreo. Sobre un cuerpo de masa M actúa una fuerza de 4 newton, produciendo en él una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza que debe ejercer sobre el mismo cuerpo para producir una aceleración de 6, ¿cuánto es? Entonces, a partir de la fuerza de 4 y la aceleración de 2, calculan la masa. Al tener la masa y tienen la aceleración, multiplican la masa por la aceleración para tener la fuerza para responder al ejercicio. Entonces tenemos que la fuerza es masa por la aceleración. Calculan la fuerza dividido la masa. La fuerza dividido la aceleración. Tenemos una masa de 2 kilogramos. Para tener la nueva fuerza, multiplicamos la masa por la nueva aceleración. Entonces necesitamos una fuerza de 12 newton para tener una aceleración de 6 metros sobre segundo cuadrado. Sería el ítem D. Vamos un rato al recreo ahora y volvemos a las 9, a las 10.